ese reporte de cómo nuestros niños la pasaron en este lugar. Y de antemano, mis hermanos, muchas gracias por sus oraciones, muchas gracias por los que aportaron dulces, por los que aportaron diferentes cosas, economía. Hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les multiplique. Y a este equipo de trabajo también muchísimas gracias, porque todos estuvieron dispuestos, todos trabajando con un solo fin, y es celebrarle este día a nuestros niños. Amén. Entonces, gracias al Señor, todo nos fue muy bien. Continuamos, ya entramos a un nuevo mes, que es un mes maravilloso. ¿Cuántos creen que es un mes maravilloso? Yo creo que más las mamitas, pero bueno, el Señor nos ayude y el Señor nos dirija. Vamos a cerrar ahí nuestros ojitos. Vamos a escuchar la palabra del Señor, y los niños también. Terminado la oración, vamos a pasar al salón y vamos a recibir también palabra. Espíritu de Dios, en esta preciosa mañana queremos darte nuevamente las gracias. Gracias, Señor, por tu respaldo, por tu amor. Hoy nos gozamos en ti, Señor bendito. Gracias por esta nueva mañana en la cual tú quieres hablar a nuestra vida, en la cual tú quieres instruirnos a través de tu palabra. Ya cantamos, ya nos gozamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Buenos días. Dios les bendiga. A los que están en casita también les bendecimos. Un privilegio más, una oportunidad más de estar en la casa del Señor, aprendiendo de su palabra y dándole la gloria y la honra. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Romanos. Hoy vamos a hablar sobre nuestra mente. Hace 8 días hablamos sobre el alma. La mente es como parte del alma, y una relación bien importante, bien interesante. Y vamos a mirar qué pasa con nuestra mente. Nuestra mente en la que tanto confiamos, nuestra mente a la que tanto le creemos, nuestra mente que a veces nos guía. Ay, nuestra mente. Ya están ahí, Romanos 12:2. Romanos capítulo 12. Y es un versículo muy conocido, pero yo les he dicho, a veces hay versículos que conocemos tanto, los han leído, nos los han predicado, pero que nunca los hemos puesto en práctica. Estamos ahí, no lo sabemos de memoria, pero a la hora de la práctica, dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está hablando aquí la palabra del Señor? Tú y yo, aquí en este caso le está hablando a los romanos. No debes conformarte. Tú y yo no debemos conformarnos con las cosas, los pensamientos, como las actitudes que se están viviendo en este tiempo presente. O sea, tu mente no se debe dejar llevar por tantas cosas, tanto pecado, tanta idolatría, tantas situaciones que hablan y utilizan una palabra, y esa palabra es el sistema. Es que debemos adaptarnos al sistema. Es que el sistema nos está brindando. Y sí, allá afuera hay como un sistema que muchos anhelan que tú y yo seamos parte de ese sistema. No podemos conformarnos. No debemos hacer parte, no debemos participar.
¿Por qué? ¿Qué es conformarse? Conformarse es cuando se adapta a eso y no hace nada por sacudirse el polvo, sino que puede ver que se le está cayendo el mundo encima y en lugar de pensar, de hacer algo, de sacudirse, entra a ser parte de, pues si me va a caer encima, que me caiga y ya. Pues si hoy nos toca hacer parte de un lenguaje inclusivo o aceptar o mirar que si una persona se cree una chiva, pues nos toca aceptarlo. Y pues ya, y ellos piden respeto y que se valoren, pero tú le dices que eres cristiano y no dan de lo que piden. No respetan, pero exigen respeto. No debemos conformarnos. No debemos conformarnos a este siglo, sino ¿qué debemos hacer? Transformarnos. ¿Pero de qué manera? Porque a veces habla de transformarse y en una conversación donde alguien se enojó dice y me transformé, para decir que se enojó. Debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esta palabra entendimiento habla de mente, de pensamientos, de actitudes, de cosas que llegan a tu mente en todo momento. Tú y yo diariamente libramos batallas en nuestra mente, y batallas muy fuertes, batallas que por algún caso o por alguna razón muchos han perdido, porque han accedido o se han dejado llevar por esos pensamientos. No han renovado su mente. No podemos decir que somos cristianos teniendo los mismos pensamientos del mundo. No podemos decir soy cristiano, pero es que él me dijo, pues de malas, no le vuelvo a hablar. ¿Y cuántos tenemos políticas en nuestra vida? Políticas como esta, pues el que me la hace me la paga. Eso es un pensamiento, ¿sí? Otro pensamiento es yo no me la voy a dejar montar de nadie. Otro pensamiento es yo soy así y al que no le guste, de malas. Son pensamientos, y ese tipo de pensamiento, incluyendo otros, los hemos tomado como reglas de nuestra vida, reglas en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Los hemos convertido en palabras remas para nosotros y no son bíblicas. Estoy hablando de personas que siendo cristianos tienen este tipo de pensamientos. No los han renovado conforme a la palabra. No los han renovado. Ahora, esas personas que no han renovado sus pensamientos, esas personas que se conforman a este siglo, pues afuera la discoteca es negra, oscura, con muchas luces, y pues convirtamos el templo en lo mismo. Para mí eso es conformarse. Porque yo pienso que la idea no es tenerle contento su cerebro. La Biblia habla de que su cerebro más bien tiene que ser confrontado. Cuando a uno le dicen la verdad, ¿es cómodo? ¿Es agradable? No, eso nos incomoda, y eso es de lo que la Biblia habla, de que genera un escándalo en nosotros. Para eso es la palabra de Dios, no es para que tú estés contento, que eso es lo que pasa hoy en día. Pensamos que nos congregamos para que el pastor nos tenga contentos y nos diga lo que queremos escuchar, nos diga que somos campeones. No, la Biblia me dice lo contrario. Ahora, ¿para qué tú y yo debemos renovar nuestro entendimiento?
Esto le pasa a muchas personas, a un porcentaje muy alto. Personas que no han comprobado cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y como no saben cuál es la voluntad de Dios, viven con sus propios pensamientos. Cuando tú entiendes que la voluntad de Dios es que tú seas salvo, tú empiezas a pensar diferente. Y tu pensamiento diferente, tu pensamiento conforme a la palabra, te lleva a tener claridad de cuál es la voluntad de Dios. No sé qué tanto te importe a ti saber, entender y vivir la voluntad de Dios. A muchos no les importa, pero no sé en qué porcentaje tienes tú eso de decir: yo quiero vivir en la voluntad de Dios. No en mi voluntad, ni en la voluntad del pastor, ni en la voluntad de lo que a mí me parece. Tú y yo debemos esforzarnos para vivir en la voluntad de Dios, en la buena voluntad de Dios. Y para vivir en la buena voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? Renovar nuestros pensamientos. Eso debemos hacer. Ahora, expresamos por medio de nuestras emociones la forma como nos sentimos. O sea, en tus emociones, cuando yo veo que tú estás alegre, veo cómo están tus emociones. Cuando estás triste, cuando estás afligido, estés como estés, ahí están actuando tus emociones. ¿Qué pasa con la mente? Nuestra mente nos dice lo que pensamos. Y esta mañana hablábamos un poco en el devocional. Nuestra mente nos dice lo que pensamos, y la voluntad que está en el alma nos comunica lo que debemos hacer. Entonces, si tu mente te dice que tienes hambre, tu voluntad, ¿qué te dice que debes hacer? Ir a comer algo. Y vaya que esa voluntad nos gusta, ¿cierto? En este tipo de emociones, cuando tu mente te dice: estás cansado, tienes sueño, ¿qué hace tu voluntad? Y en ese caso hay muchos que no pelean con la voluntad. No, tu mente te dice: tengo sueño, y automáticamente, cuando tu mente te muestra que hay odio, que hay enojo por alguien, ¿qué te dice tu voluntad? Como hijo de Dios, como cristiano. Bueno, está bien, voy a dejar, quiten la voluntad, pásenla para acá, la voluntad aquí al frente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que debes amar a tu enemigo, bendecir a los que te maldicen, orar por los que te ultrajan. Eso dice la Biblia, ¿cierto? Pero entonces, como tú ya renovaste tu mente, aquí nos damos cuenta. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Amar a nuestros enemigos. Pero ¿qué dice esa mente vieja? No le voy a volver a hablar. Ojalá y se muera, ojalá le caiga un rayo y lo parta en dos. Y nuestra mente empieza a trabajar. Ahora, cuando viene a mi mente eso de odio, de resentimiento, mi voluntad actúa conforme a eso que yo estoy pensando. Entonces, no quiero hablar con esa persona, no me quiero acercar, no quiero nada. Y aquí es donde nos damos cuenta, hermanos, que no estamos haciendo la buena voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque un porcentaje de cristianos no han renovado su mente, han renovado su guardarropa, cambiaron la camisa corta y es por una camisa manga larga, renovaron su guardarropa metiendo corbatas, renovaron su guardarropas cambiando zapatillas por zapaticos puntudos de charol. Muchos han renovado su manera de alimentarse porque la sangre, porque el tinto, porque no sé.
pero no quieren renovar su mente para entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oiga, qué fácil es, ¿no? Dejar de ponerse una camisa por... Eso es fácil. ¿Necesita uno ser cristiano o espiritual para cambiar su manera de vestirse? No. Su tipo de zapato. Necesitamos ser cristianos y ser espirituales para entender cuál es la buena voluntad de Dios. Y esa lucha, esa guerra espiritual en el corazón, en este momento, hermanos. Porque muchos dicen, es que yo no tengo por qué perdonarlo o perdonarla. Eso dice tu mente, pero ¿qué dice Dios? Y si tu mente está renovada, ¿qué debe tu voluntad guiarte a hacer? Porque es que muchos quieren que descienda un ángel, los tome de la mano y los lleve hasta donde su enemigo. O como le pasó a muchos aquí, en el espíritu. No, hermano, cuando tú compruebas, cuando tú renuevas tu mente, tú entiendes que tú debes tomar decisiones en tu vida y avanzar a lo que Dios quiere. Es que me da vergüenza, es que yo nunca me le he humillado a alguien, es que a mí nadie me... Hermano, borra esos pensamientos, sácalos. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado. La Biblia habla de poner la otra mejilla, pero en nuestra humanidad eso no es muy fácil. Ese no es el evangelio que me habían predicado. A mí me habían dicho que Dios me iba a acabar con mis problemas, que me iba a hacer rico, que yo iba a ser campeón, que iba a triunfar, que iba a tener negocio. Eso era lo que me habían dicho. Te engañaron. Dios te quiere bendecir, pero Dios también quiere que tú obedezcas, y para tú obedecer tienes que comprobar cuál es la voluntad de Dios. Porque si no, vas a estar por ahí por el mundo pensando que la voluntad de Dios es que tú tengas un carro, o que la voluntad de Dios es que tú tengas una casa mientras estás odiando a tu familia. Esa no es la voluntad de Dios. Tienes que sacar esos pensamientos. Tú y yo somos seres tripartitos. Como seres humanos estamos formados de cuerpo, alma y espíritu. A su vez el alma, que es lo que estuvimos hablando de las emociones, la conforman la mente y la voluntad. Y hoy vamos a hablar de nuestra mente. ¿Por qué? Por dejarnos llevar de nuestros pensamientos y no renovar nuestros pensamientos, es que muchos no han sanado sus corazones. Y muchos están por ahí, por el mundo, odiando. Esta mañana en el devocional hablamos de que la palabra de Dios dice, ¿qué debemos hacer con nuestros enemigos? Amarlos. ¿Fácil o difícil? No, eso, Señor, ¿y por qué no vienes ya? ¿Cierto? Amar a los... Señor, ¿será que se equivocó en ese versículo? No. Y escúchenme bien, más adelante en Mateo, los invito a que lean las bienaventuranzas. Capítulo 5 del libro de Mateo. Dice que debemos amar a nuestros enemigos si queremos ser hijos de Dios. Así que si tú no amas a tus enemigos, ahora, como cristianos y como hijos de Dios, aquí nuestra mente empieza a divagar. Y tú debes saber qué tan sólidos son tus pensamientos en Cristo. Porque como cristiano, se supone que tú y yo no debemos tener enemigos. Enemigos que tú hayas conseguido. Sí tenemos enemigos, pero porque otros consideran que nosotros somos. La pregunta es, ¿tú eres enemigo de alguien?
No deberíamos, entonces no tendríamos que amar a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque no tenemos. Que si hay mucha gente afuera que dice, uy, yo odio a los cristianos y ojalá esa iglesia caiga y sí, sí hay. Es más, y por eso oramos y los bendecimos. Pero tu pensamiento no debe ser que si te dijeron, te ofendieron diciéndote cristiano, aleluya, tú saques una palabra más grande que la de ellos, porque tu pensamiento es, no me la dejo montar. El terreno de la mente. La mente, como ya lo habíamos dicho, es un gran campo de batalla. No puede haber paz o sanidad en el corazón, en la mente, hasta que cada pensamiento haya sido puesto bajo la obediencia a Cristo. Eso es un punto importante. Tus pensamientos, tú debes llevarlos y ponerlos bajo la obediencia de Cristo. ¿Van a la par tus pensamientos de la voluntad de Dios? Si esto que yo pienso, que a mí me parece, que yo creo, es que a mí me enseñaron, lo tengo como cultura, es que mi mamá lo hacía. Si todo eso no está conforme a la voluntad de Dios, ¿qué tienes que hacer? Renovar tu mente. Este pensamiento no sirve, debes sacarlo. La mente libra diariamente crueles batallas. Ahora, ¿por qué libra crueles batallas? Porque la mente es el campo en el cual el enemigo ataca con pensamientos malignos para robarnos la paz. Ahí ataca el enemigo. No lo perdones, no le vuelvas a hablar, apártate de él, no le hagas caso. Ahí está. ¿Tú te has analizado cuando tú estás de mal genio cómo piensas? ¿Cómo son tus pensamientos cuando estás de mal genio? Ahora, ¿la Biblia condena el mal genio? No. Condena lo que tú haces estando de mal genio. Por eso la Biblia también habla que Él nos ha dado, el Señor, dominio propio. ¿Para qué nos ha dado dominio propio? Para que tus emociones no te dominen, sino que tú domines tus emociones de enojo, de tristeza. Miren cómo es la diferencia de las cosas. Hablaba con mi esposa en estos días, la primera vez que fuimos hasta la finca, a mirar la finca de los niños, y hay que caminar mucho. La hermana Lisset es testigo fiel. Hay que caminar a donde uno se queda en el bus, hasta allá, pues uno puede coger moto, o si uno tiene carro, dice uno gloria a Dios, pero para caminar decimos gloria a Dios. Entonces íbamos y no teníamos nada que tomar, un rayo de sol de esos que, ay, qué bendición el sol. Y íbamos caminando y hablábamos y reíamos, etcétera, etcétera. Y miren que a veces cuando uno se encuentra en esos momentos difíciles, ¿qué viene a la mente? Muchas veces nosotros maldecimos el clima. Cuando llueve, salen palabras y pensamientos de nuestra boca. O a veces cuando el sol está así en todo su furor, también salen pensamientos de uy, pero qué, y palabras y todo eso. Entonces a veces cuando nos encontramos en situaciones así, nuestra mente empieza a divagar. ¿Y por qué vine? ¿Y por qué? Uy, y no sé qué, y una cosa y la otra. Pero ¿qué pasa cuando hay una excursión, hay un campamento, no sé,
tantas cosas que pueden suceder. Un paseo y tienes que caminar la misma distancia, al mismo rayo de sol, pero no es diferente porque es la misma calle, el mismo sol, pero ¿qué es lo diferente? Tu pensamiento y mi pensamiento. Voy pensando que voy paseando. Entonces, ¿sí ven cómo la mente nos juega malas pasadas? Y es lo mismo, el mismo camino y el mismo sol. Entonces nosotros debemos aprender a mirar nuestra mente. ¿Cuál es tu pensamiento cuando te da hambre? Algunas mujeres. Ay, Señor. Hoy quieren convertir el mundo de ellas. Y hacer y pensamiento. Pero hay momentos que están tan ocupadas que la ocupación no les da tiempo de pensar que tienen hambre. O sea que, ¿qué es lo que está actuando ahí? Tus pensamientos. Es que yo me pongo así cuando tengo hambre. No, es lo que maneja tus pensamientos. Domina tu voluntad, tu alma. Porque a Dios como seres tripartitos debemos amarlo. ¿Qué dice Marcos 12:30? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Bueno, y añade, y con todas tus fuerzas, para que cuando tu mente se debilite, tienes que renovarla. Ahí sí lo que dicen por ahí muchos predicadores: tú puedes, eres un campeón, levántate. Pero muchas veces nos dejamos deprimir. Ahora, este es el principal mandamiento: amar a Dios, pero está el amarlo con toda, diga, toda nuestra mente. Toda nuestra mente, hermanos. O sea que tus pensamientos también deben estar sometidos a la obediencia a Cristo. Cada vez que pienses, tienes que detenerte a mirar si esa es la voluntad de Dios. Es que tengo en mi mente hacer esto, pastor. No es bíblico, hermana. Pero es que, además, hay muchos que el Señor me lo reveló. No creo, no le creo. El Señor no revela cosas que vayan en contra de su palabra, ni de su voluntad. Entonces, hay personas que no aman a Dios con su mente. Y a veces estamos aquí, ¿no? Al que está sentado en el trono y estamos pensando en los frijoles en la casa. Sí. Estamos aquí físicamente, pero hermano, nuestro espíritu está por allá en otras cosas, pensando en otras cosas. Se puede estar orando, se puede estar, hermanos, y desviados totalmente en nuestra mente de lo que el Señor quiere hacer. Por nuestros malos pensamientos, errados pensamientos, es que hoy hay odios, hay guerras, hay destrucción, hay división, hay tantas cosas desagradables. Por querer sacar a flote nuestros pensamientos. Si nosotros sacáramos a flote nuestros pensamientos, mire que una de las cosas de la voluntad de Dios es que tú y yo tengamos la mente de Cristo. ¿Cuántos sabían eso? Tú y yo debemos tener la mente de Cristo. Y Cristo no odia, ¿o sí? ¿Cristo aborrece? ¿O Cristo piensa en vengarse? No, hermanos. Pero ¿por qué nuestra mente la llevamos a esas cosas? La mente puede llegar a ser lo más corrupto del ser humano. ¿Qué puede llegar a ser la mente? Lo más corrupto. Debemos, miren, en nuestra mente y por medio de nuestra mente debemos destruir especulaciones. ¿Tu mente ha llegado a especular? Tú solito, que en tu mente empieza a trabajar
una película ya, de que todo el mundo te odia, de que no te quieren, de que fulano no vino al culto era porque yo iba a venir y yo sé que me odia. Las mujeres, ¿no? Cuando su mente empieza a especular, es que yo pasé y me miró feo, es que esa fulana me odia, es que se le nota. Dígame qué le ha hecho. Nada, pastor, pero yo vi en sus ojos. Y resulta que tiene... Y especulamos. ¿Y esas especulaciones de dónde salen? De aquí, porque es lo que tú te estás imaginando, es lo que tú crees. Yo creo en estos días tengo que solucionar eso. Hay una persona que pasa por esta calle 3, 4 veces al día y yo siento que me odia. Y si yo fuera así carnal y mundano, digo, y pasa por mi andén. Y yo así casi que estoy que me le paro así al frente a decirle buenos días. No sé si será porque miren cómo mi mente especula. Ese es un ejemplo. Porque soy pastor, porque soy cristiano, o porque mi color de piel es perfecto. ¿Será que no me he visto como ella quiere? ¿Cuántos han especulado de esa manera? Hermanos, y eso hace. Y cuando empezamos a especular sin tener pruebas verídicas, nuestra mente es una mente corrupta. Corrupta. Debemos destruir especulaciones, imaginaciones. ¿Cuántos se han imaginado? En esto de imaginaciones están aún los celos. Porque los celos llevan a la persona a imaginarse que el esposo o la esposa se están acostando con Brad Pitt. Y aquí en la mente se arman una cosa y cuando lo ven llegar hasta lo huelen. Hermano, ¿y de dónde sacaron eso? Se lo están imaginando. Y el pobre por allá metido en un trancón, ese bus así lleno, calor, sudando, no se untó desodorante, está oliendo a chivo y ella jura que está acostándose con otra. Pensamientos carnales, mundanos, impuros, imaginaciones, hermanos, que no nos permiten avanzar, seguir, obedecerle al Señor. Entonces la mente es el campo de batalla del enemigo. Escúcheme bien esto: la forma como pensamos es la forma como vivimos. ¿Cómo piensas tú? Y según tus pensamientos, esa es la forma como vives. Por eso, de alguna manera, nosotros podemos catalogar las personas aquí un poquito por su manera de vivir. Conforme a lo que uno ve, uno dice: este es altivo, este es orgulloso, este es prepotente, este es una persona noble, esta es una persona sensata, etcétera, etcétera. Eso hay en su mente, porque esa es la manera conforme a la que está viviendo. La persona puede pensar que por ponerme X pantalón, X camisa o X peluqueado o X de algo, pienso que voy a poder impresionar a alguien. Y es un pensamiento. Pero aunque logre impresionar, ¿qué pasa? Sigue siendo lo que sigue siendo. Mire, yo les he puesto el ejemplo. Y si yo voy a la playa y tengo una pantaloneta ya desgastadita, ya que a muchos les da pena ponerse la pantaloneta. Esa es para dormir, ¿cierto? La que le regaló la mamá. Esa no es la de salir. Pero si yo les dijera a ustedes, o si ustedes me vieran con la pantaloneta desgastada, ¿el pastor?
Yo les pregunto, ¿dejo de ser pastor? Cuando yo voy a la playa, ¿dejo de ser pastor? Hermanos, mire, yo subí un video a Facebook donde un apóstol, no sé qué tan bueno sea el apóstol, pero él hablaba de los espirituales y de los almáticos. ¿Saben qué son los almáticos? Los almáticos son los que se dejan gobernar por su alma. Hay iglesias, almáticas. ¿Cómo así? Iglesias donde trabajan con sus emociones. Entonces, cuando ponen luces, ¿qué están trabajando? Sus emociones. No crea que el espíritu se alegra. O poner luces lo lleva a la obediencia a Cristo. No. Entonces, esas iglesias almáticas, esas personas, cuando tú les hablas espiritualmente, se van. Esas iglesias son las que esos hermanos piensan que son campeones, que son lo mejor, que como ellos no hay dos. Pero cuando viene el espiritual y les dice, tú eres un pecador, se van. Esas iglesias almáticas son esas personas que piensan que los 1000 miembros tienen que ir a abrazarlo y a decirle Dios te bendiga. Que si se compró una loción nueva y se la aplicó, ¿qué está esperando? Que todos le digan tan rico que huele. Y si no, se van para la pared de Kiko a llorarlo, porque es que me la apliqué y nadie me dijo nada. Es que yo diezmé y el pastor nunca me ha llamado a bendecirme. ¿Para eso diezmas? O a veces estrenamos y esperamos que alguien nos diga, ¡guay! ¿Para eso estrenó? No, yo no sé, uno estrena a veces porque se quiere dar un gustico, ¿cierto? ¿A cuánto les gusta darse un gustico? Eso no está mal. Las mujeres hacen así. A veces uno estrena por necesidad. ¿Cuántos? Esa es la que más nos domina. O a veces porque cumplimos años. Ni quería, ni necesidad, ni fue un gustico, sino fue bendición. Pero o usted estrena para que alguien lo felicite. No, hermanos, entonces cuando nos convertimos en almáticos, alguien nos dice algo y nos vamos y nos frustramos. El almático hace eso, pero ¿qué hace el espiritual? El espiritual le pueden decir feo, usted no sirve para nada, que ay, me compré estos zapatos, le parecen bonitos. Pues sinceramente, yo lo he hecho, a mí no me gustan. El almático, ¿qué espera? Pero pues si no me gustan, pues no es mi gusto, no es mi estilo. Pero el espiritual, conforme a la palabra, no se queda con lo que le dicen los demás, ni guarda esos pensamientos. No le gustaron mis zapatos. Se frustra, no duerme, no come. Al otro domingo no viene. Pero ¿qué hace el espiritual? Va a la presencia de Dios, adora, alaba, borra su mente, renueva sus pensamientos, comprueba que la voluntad de Dios no es que le echen flores, sino glorificar el nombre de Cristo con zapatos nuevos, con zapatos viejos, con la pantaloneta desgastada. Y hoy en día se alimenta más el alma que lo espiritual. Entonces, ¿qué debemos hacer? Destruir especulaciones, imaginaciones, pensamientos impuros y tener cuidado con las batallas que tú libras en tu mente. Muchas las hemos ganado, pero hay otras que las hemos perdido. ¿Cuántos han perdido batallas? Es que yo pensaba, o sea, cuando te sale todo mal, es que yo pensé, es que yo creía, es que a mí me pareció. ¿Por qué?
porque eran pensamientos sin sustento. Cuando tú tienes la mente de Cristo, tus pensamientos están sustentados. No hay manera de errar, no hay manera de equivocarse. Es que me equivoqué al amar a mi enemigo. No te estás equivocando, estás en lo correcto. Formas, vamos a mirar formas en las que le entregamos este terreno al enemigo. ¿Cómo le entregamos nuestra mente al enemigo? Segunda de Corintios 4:4. ¿Tú sabías que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de las personas? En los cuales, dice 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando dice en los cuales el Dios de este siglo, la Biblia también habla del príncipe de este mundo. ¿Quién es? Satanás. Según la palabra de Dios, cuando se habla de Dios, nuestro creador, nuestro salvador, está con mayúscula. Pero aquí, si usted mira, está con minúscula. No está hablando de Dios. No, pero es que ahí dice que Dios no cegó el entendimiento. No. Es que mire, hermanos, a veces no tenemos la interpretación de la Biblia. Y alguno puede leer y decir, mire, con razón yo odio al pastor, porque es que el Dios de este siglo me cegó el entendimiento. Entonces, Dios, Señor, es culpa tuya. No, hermanos, está hablando de Satanás. Pero dice que cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio. O sea, usted se imagina, vamos a hacer como los niños. Póngale a su entendimiento, a su mente, ojos. Ahora póngale una venda. ¿Para dónde coge? ¿En qué creo? En lo que le parece. Pero entonces, ¿qué hizo el Dios de este mundo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero escúcheme bien, no lo cegó para que dejen de tomar, ni de fumar, ni de mentir, ni de odiar, ni de nada de eso. Lo cegó para que no crean en la palabra de Dios. No sé si a usted le ha pasado que por más pruebas, enseñanzas le dé a muchas personas, uno dice, pero es que está duro. Hay gente que dice, yo prefiero creer lo que mi abuelo, que era brujo, me enseñó. Y se quedan con ese pensamiento. Y ahí está el Dios de este siglo cegando el entendimiento. Ahora, ¿será que puede haber cristianos con su entendimiento ciego? Claro que los puede haber. Cuando no les resplandece la luz del evangelio que se les predica, y usted ve que no obedecen. No obedecen, no quieren obedecer. Pastor, es que por más que he luchado no he podido. No, no es que no hayas podido, es que no quieres. No quieres. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecerle a Dios? Que hay gente que presenta la obediencia a Cristo como el problema más grande de sus vidas. Y es sencillo, porque tus pensamientos no los quieres renovar. Efesios 2:3. Efesios capítulo 2, versículo
3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo ¿qué? La voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué eras tú? Hijos de ira. ¿Por qué eran hijos de ira? Porque en tu voluntad hacías lo que tu carne y tus pensamientos te dictaban. Hacías la voluntad de la carne. O sea, miren lo triste del mundo. Mucha gente piensa que drogándose solucionan problemas. Mucha gente piensa que con sentarse alrededor de una mesa a tomar cerveza soluciona el problema familiar. Eso piensan. Me voy a ahogar las penas, dicen. ¿Sí sirve ese pensamiento? ¿A quién le funcionó? Yo por querer ahogar las penas casi me ahogo, espero yo. Hermanos, son pensamientos cerrados. ¿Se ha escuchado el pensamiento que un clavo saca otro clavo? ¿Ese pensamiento es verídico? Son pensamientos que pone el mundo sin un sustento, que muchos lo han querido poner en práctica y nunca les ha funcionado. Han errado, han fallado, se han equivocado. Muchos por ese pensamiento dejan a su esposa y se van para un prostíbulo. ¿Y cómo está su mente? Oscura, entenebrecida. Efesios 4:18. Vamos a leer desde el 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo ¿qué? El entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cómo tienen la mente, el entendimiento? Entenebrecido, oscuro. Andan con su mente puesta en la vanidad de la vida. Piensan que para solucionar un problema hay que ir a coger a golpes el otro. Que para solucionar un problema hay que ir a empuñar un arma. Que para solucionar un problema debo ser el más grosero. La mente domina aún nuestra lengua. Tu mente te dice: no te quedes callado, te está ofendiendo. Dile más de lo que te está diciendo. Nuestra mente. ¿Y qué hace nuestra voluntad? Reaccionar, empuñar. ¿Y qué es lo que quiere? Hermanos, nuestra mente comete grandes errores. Nos lleva a grandes errores. Y a veces, hermanos, los llevamos a volverlo parte de nuestra vida. Y hoy en día hay gente triste, hay gente ofendida, gente con depresión, gente que no se sufren de estrés, solamente por lo que tienen en su mente. Que si uno miren, a cuántas personas yo hablo con ellos y yo les digo: ¿y de dónde saca eso? Y ahí se quedan.
ellos mismos dicen, ay pastor, vea que de verdad no sé. No sé. Ni, ¿quién le dijo eso? No, es que ni me acuerdo. Ni siquiera para decir yo lo leí en un libro, es que me vi un documental de Animal Channel, de no sé, alguna cosa. Ni saben. Y esos pensamientos que no saben de dónde salieron, gracias Luis, ¿saben qué se convierten? En una fortaleza. Pero lo único que hacen esos pensamientos es dominar su carne, su carne, su carne. Miremos Romanos 8:6. Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Carne versus espíritu. ¿Cómo manejamos esto? Por medio de nuestra mente. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes definir si tienes una mente espiritual o una mente carnal. A veces en una consejería, en un momento uno le dice a las personas, hermano, lo que yo pienso es que tú debes perdonar a tu esposo, tú debes perdonar a tu esposa, a tu vecino, a tu mamá, a tu papá. Yo no tengo por qué hacer eso. No me pida eso, pastor, usted no sabe lo que me está pidiendo. Es que usted no sabe lo que me hizo. Claro, como no es usted el que tuvo que vivir lo que yo viví, porque es que no tiene perdón de Dios. Entonces yo le digo, ¿y cuánto es que usted lleva siendo cristiano? Y me da una cifra que yo digo, wow. ¿Y tú sientes que no tienes que perdonar? No. Y yo ya le oré a Dios y Dios me entiende. Wow. Porque es que Dios me dio una palabra. Mire, en esta semana, bueno, llevo más o menos como unos 15 días analizando. Yo a veces mi mente. Me creo psicólogo, me creo psicoanalista, me las doy a ratos. ¿No le ha pasado a usted? Cuando usted ve fútbol, ¿de qué se cree? ¿Qué se cree cuando usted se cree que sabe más que Messi? Y dice, tan bobo este man, ¿cómo no le pegó? Vaya. Entonces por eso digo que uno se cree, mas no es. Entonces, ¿cómo puede una persona en una determinada circunstancia, puede ser de enfermedad, de económica, familiar, espiritual, o sea, no sé, diversas situaciones que se presentan en la vida del cristiano, situaciones malas, en donde cogen un versículo para satisfacer? Yo les he enseñado, cuando algo malo les pase, ¿qué es lo primero que deben mirar? No al pastor. ¿Cómo estoy con Dios? Si eso malo es causa de mi desobediencia o fue un evento fortuito. ¿Cuánto les ha pasado que van por la calle y un trancón, un accidente y se les hizo tarde? ¿El diablo me atacó? Y algunos le llegan al jefe, no, soy el diablo. Y por eso los jefes no quieren ser cristianos. No, si a toda hora le va mal siendo cristiano. O sea, llega tarde siendo cristiano, imagínese. Entonces, cuando yo analizo mi mente, oiga, de verdad que fui desobediente,
esto, no sé. Usted analiza su vida y usted dice, entonces tengo que empezar a obedecer o tengo que empezar a poner en práctica en esta área lo que dice la Escritura. Pero cuando es por causa de la desobediencia, de la necedad, de la rebeldía, de todo, o sea, no. Las personas cristianas toman como fortaleza su mente la desobediencia a Cristo, mientras esa desobediencia los lleva a estar bien. Me explico. Una persona que fuma, ¿eso es desobediencia a Cristo? ¿Fumar? Claro. Pero entonces alguien muy osado me dijo, pastor, muéstreme dónde está en la Biblia que fumar es pecado. ¿Alguno sabe el versículo? Yo creo que muchos dirán, pastor, pues si no sabe usted. No, en la Biblia no dice que fumar es pecado. Es más, no habla de fumar. Ay, pastor, nos estás abriendo las puertas al mundo. Y menos habla de la marihuana. Pero entonces hay dos cosas. Primera, ¿hay que ser cristiano para entender que fumar es malo? Es malo. 100% es malo. Ahora vamos a profundizar en la palabra. La Biblia dice que tú y yo somos templos del Espíritu Santo. O sea que, ¿qué quiere decir? ¿Quién habita en nosotros? El Espíritu Santo. O sea que el que diga ser cristiano y que fumar no es malo y que no es pecado, que él está metiendo, uno, al templo del Señor, y dos, al que él cree que habita aquí. ¿Es o no es malo fumar? ¿Es o no es desagradable delante de los ojos de Dios? No, queremos el versículo. Y ahí es donde yo les digo, tan espirituales, tan bibliocéntricos. Pastor, con esta sí lo corché, me llegó un día uno. Entonces, ¿qué pasa? Ese pensamiento de que fumar no es malo, ¿hasta cuándo lo tienen aquí arraigado? Ay, ¿no decía que no era malo? ¿No decía que no? Entonces, ¿qué pasa? Les da cáncer, les da tantas cosas. Es más, conozco hogares que ese esposo o esa esposa, por fumadores, la esposa se ha ido. Porque su habitación, a la esposa no le nace ni darle un beso. Entonces, ¿qué pasa? Por esa desobediencia de ese supuesto cristiano. Mire, aquí es solo pensamientos. Por esa desobediencia empieza a ver dónde busca un versículo para justificar el cáncer. Y cogen cuánto versículo. Y por más que usted coloque la Biblia así, 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 por donde sea, yo digo, es que no entiendo. ¿Cómo así que el Señor ya le habló con respecto a esa enfermedad y que el Señor le dio esta palabra? No entiendo. Y lo cogen y lo acomodan, o sea, como ya no tienen el sustento de que fumar no es malo, porque ya tuvo que él mismo reconocer y vivir sus consecuencias. Entonces empiezan a buscar, hermanos, a buscar, y si es un versículo, lo sacan del contexto, hasta de la Biblia lo sacan.
No, es que ya el Señor me esto y esto y esto y aquello. Y uno les dice, pero eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Y es porque en su mente Él quiere satisfacer su desobediencia, sus pensamientos errados, para no demostrar que se está equivocando. Y no le importa en su mente desobedecerle al Señor en todas estas cuestiones. Segunda de Corintios 10:5. Y dijo el pastor, acabamos. Se lo hemos leído. Vamos a leer desde el 3 para tener un poco más claro el contexto. Aquí Pablo está defendiendo su ministerio. Dice el versículo 3, segunda de Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué dice aquí? Aunque tú y yo somos carnes, no debemos tener esa mente carnal que me lleva a accionar, a vivir, a pensar según la carne. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, tú no puedes militar según tus pensamientos carnales. O sea, tú no, uy, pastor, acabé de ungir 5 hermanos allí en la esquina. ¿Cómo así? Si me iban a robar y los agarré a golpes. Y a veces muchos piensan y quieren espiritualizar todo, hermanos. Quieren espiritualizar hasta su desobediencia. Y quieren militar según la carne. Pastor, la secretaria está detrás de mí. Pilas que tú eres casado. No, pastor, la gracia de Dios está en mí. Y quieren vivir espiritualizándolo todo a su acomodo y a su manera. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Tú no debes actuar conforme a esos pensamientos, sino poderosos. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y esas fortalezas son esos pensamientos, hermanos. Esas fortalezas habla de todo eso con lo que tú llegaste del mundo. Yo no debo perdonar, yo debo odiar, eso se convierte en una fortaleza. ¿Y qué es lo que debemos derribar? Esas fortalezas. Miren cómo se sustenta la palabra. Versículo 5. Derribando ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el ¿qué? El conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todos nuestros pensamientos deben ser llevados a la obediencia a Cristo. Esos argumentos, ¿a dónde están los argumentos? En nuestra mente, de aquí salen. A veces podemos estar hablando o podemos estar en algún momento, en alguna situación familiar, y no les ha pasado que alguien puede aparecer y decir, es que yo estuve pensando. ¿Qué es? Un pensamiento. Entonces uno le dice, bueno, ¿qué estuviste pensando? ¿Qué estuvo pensando? ¿Qué pensamiento te llegó a la mente? Y salen con unas cosas donde uno les dice, bueno, no es bíblico, no podemos hacerlo, no podemos sujetarnos a eso. No, pero es que yo siento que es de parte de Dios. ¿Quién siente? Yo. Bueno, vamos a mirar qué dice la palabra con respecto a esto. Con respecto a tu pensamiento, ¿qué dice la palabra
con respecto a la propuesta? ¿Qué dice la palabra con respecto de ir a la discoteca? ¿Qué dice la palabra con respecto a acabar mi matrimonio? ¿Qué dice la palabra con respecto a tantos pensamientos que pasan? ¿Qué dice? Porque escúchenme bien, hay un porcentaje que todavía no saben diferenciar lo espiritual de lo carnal y piensan que con anteponer la frase Dios dijo, Dios me mostró, Dios algo, automáticamente deducimos que es Dios. Y muchas veces pueden ser nuestras emociones, o sea, nuestra alma. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero, es lo que a mí me parece. Y movemos cielo y tierra por acomodar todo a mi parecer para al final decir, ¿sí ve que sí era la voluntad de Dios? ¿Cuántos conocen personas? Esperamos que nosotros no seamos de esos, que han ido en contra de la voluntad de Dios, 100% en contra. Y como les empezó a ir bien, mire, podemos ver de todo. Yendo en contra de la voluntad de Dios, se ganó $1,000,000 y deduce que por ese $1,000,000 que se ganó, o se va a empezar a ganar cada 2, 3 días. Dice, ¿sí ve que esa era la voluntad de Dios? Y resulta que ese $1,000,000 ha hecho, o mejor dicho, le toca trabajar los domingos. Pero la voluntad de Dios era el $1,000,000. Y cuando usted va a mirar cómo fue la voluntad de Dios, no, eso hizo y deshizo. Hasta fue y le lloró al jefe, fue y movió cielo y tierra, de todo. O sea, no dejó que la voluntad de Dios se accionara, sino él calladito. Hay muchas personas que hacen cosas y piensan que nadie sabe. Y al final vienen aquí a dar un testimonio. Mentiras del diablo, engaños. Ellos mismos se engañan y piensan que muchos no saben. Así, mi esposa ahora les contaba el tema del bus. Ya lo teníamos y surgió un inconveniente. Miren, yo les digo una cosa, cuando a mí el Señor me da paz, no paz, sino paz. A veces mi esposa no lo entiende y le da rabia. Es que yo te veo tan tranquilo. ¿Qué hago? ¿Le saco la pared prestada a Kiko? Yo fui a orarle al Señor. Señor, ¿es o no es tu voluntad esta salida de los niños? Yo fui a preguntarle. Yo no le pregunté ni a mi esposa, ni a la hermana Lice, ni a Mari, ni a Yane, ni a la hermana Nubia, a nadie. Yo fui, Señor, heme aquí. No, mire, a mí en mi carne, hermano, se me pasó a hacer 1,001 situaciones. O sea, solucionar a mi manera. Pero yo fui al Señor, le dije, Señor, si es tu voluntad, no lo hacemos, porque lo que yo menos quiero es ir en contra de tu voluntad. Señor, hemos orado. Señor, nos metimos para entender esto, no por vanagloria, en un ayuno con mi esposa. Señor, porque necesitamos es hacer tu voluntad. Porque en nuestra mente, ¿usted qué creen que? Mire, mi esposa ama más los niños que a mí. A los niños les dice más veces mi amor que a mí. Los ama. Ella ve a Dair y se olvida que al que dijo sí acepto fue a mí. ¿Ustedes qué creen que ella quería en su carne? Ella quería ir allá a sus niños.
Y yo me imaginaba, yo tenía mi película en mi cabeza de cómo solucionar, de cómo hacer, de cómo... Y el Señor lo único que me dijo fue: espere. Espere. Nunca, hermanos. Miren, mi esposa me decía: llamemos al hermano Evelio, que él tiene un carro, mi amor, y fulano, y es que estuve mirando en internet. Bueno, mi amor, yo pasaba a la cocina, un vasito de agua. Pero es que no te veo preocupado. No, es que no estoy preocupado. Y ella como que: yo no, cuando ya pastor, ya está el carro. Porque muchas veces nos dejamos ganar de nuestra mente y no dejamos que Dios sea el que imponga su buena voluntad. Ahí estuvo Lali, mejor dicho, donde no hubiéramos quedado más en esa finca, yo no sé, la hermana cómo le saca más arroz a esos sartenes. Alcanzó para el almuerzo y nos íbamos a venir y más gaseosa, y ahí trajimos un poco de agua. La gente que nos ayudó, Dios los bendiga. Mira, hermano, uno no espera. Y usted, ¿qué les dije yo? Que todo el que quisiera aportar de 1000 en 1000, de a poquito, de a poquito. Y claro, pastor, y alguien, lo digo aquí, hermanos, y Dios bendiga a esa familia, a esas personas. Nos envió 200,000 pesos. A veces uno no lo puede creer, el amor, la confianza, no sé, hermanos. Y fuimos a comprar el pollo y la libra estaba a 80,000. Qué cosa tan cara. Yo démelos. Y mi esposa empezó a echar números. Ya se sobregiró. Ya, mire, no sé qué. Deme, me dijo, démelo del bus antes de que se lo gaste. Y sí me sobregiré. Es que yo escuché en redes sociales, Dios bendiga Facebook, que van a hacer algo con los niños. Ahí les envió una bobadita. No, primero me preguntó cuánto necesita. Le dije: no, lo que Dios le ponga en su corazón. Mandó otros 100,000. Yo llamé, yo pedí, el Señor envía a las personas. Hermanos, ¿cuánto vale alquilar una finca un día? Y muchos, ¿saben por qué les digo yo esto? Porque en algún momento podemos hacer un evento donde yo me acerque a ustedes a decirle: la estadía en la finca vale 50,000. ¿Y saben los supercristianos que me van a decir? ¿Y por qué la vez pasada no cobró? Porque muchas veces nos gusta así. ¿Saben por qué no cobramos? Porque a nosotros nadie nos está cobrando. Pero si a mí alguien me cobra, yo tengo que cobrar. No para llenarme. Miren, hermanos, ni por la finca, ni por absolutamente nada, hermanos. Por eso la salida de los niños fue una total bendición para todos los niños. Pero al punto que voy es la voluntad de Dios, bajo o arraigado a nuestros pensamientos. Porque el tema del bus, yo hubiera podido llamar, hacer, deshacer. Hermana, sí, usted ya me mandó tanto, pero necesito otro tris. O llamar a alguien más, decir que falta plata porque el bus está más caro. Ir y mirar, muevo cielo y tierra. Y allá hubiéramos resultado, yo se los aseguro, en contra de la voluntad de Dios. Y si a alguien se nos fractura un pie, también lo meto ahí en la voluntad de Dios. Tranquilo. El Señor dice que ni uno de tus huesos será quebrado. Está dislocado, pero no quebrado. Porque así son los superespirituales en desobediencia, hermanos. Yo le decía: Señor, pero si no vamos a quedar mal delante de muchas mamás. Fuimos, en todos los grupos fuimos a las casas.
a poner la cara, nos firmaron un compromiso, algo, para después decir ya no. Muchos dicen, no, si ven, no tendríamos credibilidad. Este sábado que viene, con la voluntad de Dios, y los esperamos a todos, vamos a reunir los niños aquí. Vamos a proyectarles una película. Vamos a darles algo a los niños. Tenemos que empezar a trabajar, y les pido que nos ayuden en oración para que esos niños se empiecen a congregar aquí, o que el Señor nos permita abrir una congregación de niños allá. Yo les he dicho, estas actividades no es porque era sábado o no es porque mañana sea festivo. Todo lo que hacemos es con un propósito. Porque les hablan de finca y piscina y cómo vuela la mente. Ajá. Colóquese sobre sus pies. Y mire el versículo 6 de 2 de Corintios 10, lo que nos habla. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué pasa? Yo en obediencia tengo autoridad para castigar la desobediencia. Pero ¿cómo debe ser mi obediencia? Correcta. O sea, ¿cómo un papá que fuma le va a pegar a su hijo porque lo ve fumando? ¿Pero por qué me pega? Porque fumar es malo. ¿Y tú por qué fumas? Entonces ahí le dice, usted no se meta, yo soy aquí el que manda. No hay autoridad. No hay autoridad. Entonces, ¿cuál es nuestro ejemplo? Nuestro ejemplo es llevar nuestros pensamientos sujetos a Cristo. Sujetos. Señor, ¿qué quieres que haga? Tú y yo necesitamos dejar de pensar como piensa el mundo. Renovar nuestros pensamientos que estén sujetos conforme a la palabra de Dios. Cierre sus ojos un momento. Padre y Dios de gloria, gracias, Señor, una vez más por este día. Gracias por bendecirnos. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. No tenemos otra opción, Señor, porque es la única que tú nos has dado. Esa opción de obedecerte, esa opción de llevar nuestros pensamientos sujetos a ti. ¿Cuánto hemos fallado? ¿Cuánto nos hemos equivocado? ¿Cuánto hemos cerrado el blanco? ¿En cuántos problemas nos hemos metido? ¿Cuántas amistades no hemos abandonado? ¿Cuántas heridas muchos tienen en sus corazones? Solamente por defender sus pensamientos. Pensamientos sin sustentos. Pensamientos que los hacen fuertes. Pensamientos, Señor bendito, que los llevan a odiar, a vivir en tristeza, en amargura, en odio. A vivir, Señor, en errores. Errores, Padre, que defienden a capa y espada. El mundo, Señor, hoy está en graves errores por tantos pensamientos, Señor. Pensar que un presidente o pensar que el área política puede ofrecer lo que solamente tú ofreces, Señor. Pensar, Padre eterno, que algunas prácticas que van en contra de la voluntad de Dios pueden servir para que nosotros te agrademos. Y tantas cosas que no sacamos a la luz porque sabemos que son incorrectos, Señor. Pero Padre, aquí estamos como siempre te lo hemos dicho. Aquí estamos, Señor, porque reconocemos que hemos fallado.
Reconocemos que nos hemos equivocado. Reconocemos, Padre, que pueden haber pensamientos errados, que hemos actuado conforme a nuestra carne y no hemos sido espirituales. Por eso hoy, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pedimos que nos perdones. Perdónanos, porque yo estoy seguro que cada uno de nosotros, en el espacio de este mensaje, de esta enseñanza, tú trajiste a nuestra mente esos pensamientos que son errados. Y si los recordamos, debemos entender que debemos pedirte perdón. Perdónanos, Señor, por tener nuestros pensamientos antes que los tuyos. Perdónanos, Señor, por darle fuerza y valor a esos pensamientos que nos han llevado a equivocarnos, a fallar, a estar lejos de ti. Esos pensamientos, Señor, que lo único que nos han traído es dolor y alejarnos de ti. ¿Qué tal si por un momento le pides perdón al Señor? Allí donde estás, esos pensamientos que llegaron a tu mente en este momento, en los cuales tú sabes que debes pedirle perdón. Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre, por querer imponernos más, Señor, mucho más de lo que son tus pensamientos, Señor. Por querer, Padre, darle valor a cosas, Señor bendito, que pasan por nuestra mente, a ejecutar cosas, Padre, que nos han lastimado. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Tú estás sanando, tú estás limpiando nuestra mente. Aún nuestra mente, Señor, ha traído orgullo a nuestro corazón, altivez a nuestro corazón. Han traído prepotencia y cosas desagradables al rechazar. Por eso, Padre eterno, hoy nos rendimos delante de ti. Hoy nos ponemos delante de ti porque reconocemos que te necesitamos y que apartados de ti nada, pero nada podemos hacer. Te damos muchas gracias, Señor.